¿Cómo están ustedes? Hoy voy a hablarles sobre el poder ejecutivo y específicamente algo muy importante que es sobre la función y el resultado de esa función. Voy a referirme a la diferencia entre acto de gobierno y acto de administración. Antes de que nada, me interesa aclararles lo siguiente. El poder ejecutivo, organizativamente, implica una cabeza, que es el presidente de la República. En la organización del Estado venezolano nosotros encontramos que el poder ejecutivo encabezado por el presidente de la República está conformado por altos funcionarios. ¿Cuáles son estos altos funcionarios además del presidente? Por supuesto, el vicepresidente. El vicepresidente de la República cumple la primera función de subrogación. ¿Qué significa esto? Cuando hay unas faltas del presidente de la República, lo sustituye, ya sean faltas temporales o sean faltas definitivas. Sin embargo, en su momento analizaremos que dependiendo del momento histórico en que se produzca esa falta, esa subrogación sería temporal o no. Otro tema que tiene que ver con el vicepresidente como alto funcionario es su participación en los procesos de descentralización. Pero el punto interesante es que hay otros funcionarios que son los brazos directos del presidente de la República, que son los ministros. Y hay toda una estructura orgánica que se basa en la figura del ministro, que es la cabeza jerárquica, y hay otros funcionarios que, de acuerdo a las leyes y los reglamentos, desarrollan funciones fundamentalmente de índole administrativo. ¿Qué significa esto? Ustedes están acostumbrados a oír términos como poder ejecutivo, gobierno, administración pública, pero hay una diferencia marcada entre estos tres conceptos. El poder ejecutivo se inscribe en ese esquema mental que no pueden ustedes abandonar, en el que diferenciamos entre poder, órgano, función, procedimiento, acto. Repito, poder ejecutivo, órgano, los órganos son, primero que nada, el presidente de la República y los otros altos funcionarios que dependen de él jerárquicamente. La función, aquí podemos hablar de dos funciones clave, la función de gobierno y la función de administración, que se traducen en procedimientos distintos. Y finalmente, actos de gobierno y actos de administración. A la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un acto de gobierno y un acto de administración? Hay muchas diferencias, pero hay una esencial que ustedes nunca pueden olvidar. El acto de gobierno es un acto de ejecución directa de la Constitución, mientras que el acto de administración es un acto de naturaleza sublegal. Si es un acto de gobierno, un acto de ejecución directa de la Constitución, es evidente que la potestad para dictar ese acto tiene que estar reglada, determinada, establecida en la propia Constitución. Mientras que si se trata de un acto administrativo, son las leyes, los reglamentos, las que establecen cómo se dictan esos actos. Es decir, se establecen por esa vía los procedimientos. Voy a ejemplificar. Hay una clara diferencia de importancia política entre un acto de gobierno y un acto de administración. Por ejemplo, ¿qué importancia tienen estos decretos de declaratoria de estados de excepción que dicta el presidente de la República en Consejo de Ministros? Tienen una gran importancia porque pueden inclusive afectar la vigencia de los derechos fundamentales restringiéndolos. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, que el presidente de la República dicte unos decretos leyes cuando ha sido previamente habilitado por la Asamblea Nacional, como lo hemos visto con anterioridad? Pues esos actos tienen una gran relevancia política. En cambio, cuando ustedes van a un organismo público a tramitar un documento, por ejemplo, la cédula de identidad o, por ejemplo, un pasaporte o una licencia de conducir, esos son
actos ordinarios vinculados a la prestación de servicios públicos. Esto es importante porque el acto de gobierno está vinculado a la función presidencial y generalmente hay un control típico para los actos de gobierno, y es que el presidente los dicta en Consejo de Ministros. En cambio, los actos de administración son actos que están relacionados con la prestación de los servicios públicos en principio, y que son actos ordinarios, no son excepcionales. Todos los días se producen en todos los organismos públicos diversidad de actos administrativos. Como les dije en los 3 ejemplos que di anteriormente, cuando tú pides una cédula y un procedimiento para pedirla, el acto en el cual te otorgan la cédula, ese es un acto administrativo. Igual el pasaporte, igual la licencia de conducir. Entonces hay una tremenda diferencia en cuanto a la importancia del acto de gobierno y en cuanto a la importancia y normalidad con la que se dictan los actos administrativos. Otro punto muy interesante para diferenciar un acto de gobierno de un acto de administración tiene que ver con los controles. Para los actos administrativos, si ustedes quieren saber cómo en forma genérica se dictan los actos administrativos, van a buscar una ley. Es muy importante que lean esa ley. Es una ley bastante añeja, una ley bien interesante, una ley bastante completa, por eso no ha sido modificada en esta hecatombe de reformas legislativas que hay en Venezuela. Van a encontrar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos les dice cómo se dictan los actos administrativos, pero al mismo tiempo se establecen 2 funciones muy particulares para estos actos administrativos, que son controles típicos, lo que se llama recurso jerárquico y recurso de reconsideración. En principio, los actos administrativos tienen 2 formas de ser controlados en lo que se llama vía administrativa. ¿Qué es la vía administrativa? La vía administrativa es cuando la propia administración pública controla sus actos. Acto de reconsideración es cuando tú le pides al mismo funcionario que dictó el acto que lo revise y que en cierta forma lo anule porque tiene algún vicio o porque no cumple el rol que debe cumplir ese acto para satisfacer un servicio público. Mientras que el recurso jerárquico que está establecido en la ley es acudir al superior jerárquico del funcionario que dictó el acto, generalmente después que agotaste esa reconsideración, para decirle, mire, el funcionario subalterno dictó un acto indebido. Entonces, como ustedes ven, los controles sobre los actos administrativos son controles absolutamente ordinarios, a diferencia de los controles sobre los actos de gobierno. Como el acto de gobierno es un acto de ejecución directa de la Constitución, como el acto de gobierno tiene una gran importancia política, el acto de gobierno tiene controles particulares para cada uno de estos. Les voy a poner ejemplos simples. Los estados de excepción, que son actos de gobierno por excelencia, son controlados a través del control de la Asamblea Nacional, aunque ese se le olvide, ese control al actual régimen político que impera en Venezuela, y también hay controles de constitucionalidad que se pueden realizar por vía de la Sala Constitucional. Los controles para dictar un decreto ley es primero la ley habilitante y después tienen los controles de constitucionalidad típica. Es decir, cada uno de los actos que se pueden definir como actos de gobierno que están consagrados específicamente en la Constitución y que están regulados su procedimiento para dictarlo, y también los controles, son actos que tienen una gran relevancia e importancia política. Entonces, simplificando, ustedes cuando les pregunten cuál es la diferencia entre un acto de gobierno y un acto de administración, van a decir, típicamente es un acto del presidente, el acto de gobierno. Está consagrado en la Constitución. Es un acto que ejecuta directamente la Constitución y los controles para dictarlo están en la propia Constitución. Son actos excepcionales, muy importantes. En cambio, los actos administrativos son actos típicos, son actos que están adscritos y están relacionados con la prestación de servicios públicos por ese órgano que es la administración pública, que está constituida en principio por la mayoría de los ministerios y otros órganos descentralizados o desconcentrados, y tienen controles ordinarios. Hay leyes especiales que establecen otros controles, pero específicamente la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico.